El Ateneo puertorriqueño se complace en presentar su programa El Ateneo en su hogar, con el licenciado Eduardo Morales Coll, presidente del Ateneo, el doctor José Milton Soltero, presidente de la sección de Ciencias Políticas y Morales, y el profesor Roberto Ramos Perea, director ejecutivo del Ateneo puertorriqueño. Esta noche estamos en su casa, con la autorización de ustedes y la invitación de ustedes, el presidente del Ateneo de Puerto Rico, el licenciado Eduardo Morales Coll, que es parte de la vida total de esta nación, porque creo, Eduardo, que lleva 20 años dirigiendo el Ateneo. 24. 24 años, o sea que ya pasó de mayoría de edad. Y Eduardo tiene muchísimas cosas que hablar con ustedes y contarnos a nosotros de esa experiencia de los 24 años de la nación. Pero esta noche tenemos el privilegio, tanto Eduardo como yo, de compartir con alguien que Puerto Rico se siente honrado de que es puertorriqueño. Alguien de que acaba el mundo reconocerle una figura dentro del centenario de don Pablo Neruda. Un hombre que ha sido reconocido desde Madrid a La Habana y en todas las partes, que se conoce su obra y se conoce prácticamente en varios continentes. Así que está con nosotros para hablarnos del origen de la nación y su gente, don Ricardo Alegría. Muchas gracias por la invitación y para mí es motivo de gran satisfacción y orgullo estar en un programa del Ateneo puertorriqueño, porque al hablar de la formación de la nación, pues hay que recordar que el Ateneo ha sido un baluarte en esa lucha, un baluarte que, como escribía yo hace poco, la institución cultural más antigua de Puerto Rico y una institución de gran prestigio, donde ha estado siempre preocupada por la nación, no solamente darla a conocer, sino también que la conservemos. Al hablar de la historia de nuestra nacionalidad, tenemos que remontarnos al momento del descubrimiento, de la llegada de los conquistadores españoles, 1493. ¿Qué encuentran ellos aquí en Puerto Rico? Encuentran una sociedad debidamente organizada de la cultura de los indios que los antropólogos hemos llamado taínos, y que estaban ya organizados con cacicazgos ya en un desarrollo, especialmente en el caso de Puerto Rico. Es probable que casi toda la isla de Puerto Rico, si no toda, estuviera gobernada por un gran cacique, o sea que ya eso demuestra una centralización de poderes. Y es una sociedad que vivía de la agricultura. Muchas de las plantas que nosotros hoy día cultivamos las hemos heredado de ellos, no solamente batata, maíz, yuca y otros, sino también las frutas que tenemos hoy día nosotros, que mantenemos: la guayaba, la piña, la guanábana. Toda esa es parte de esa herencia, y una herencia cultural que también llega al lenguaje. Nosotros tenemos cerca de 500 vocablos que son palabras taínas, especialmente los nombres de los pueblos, de muchos barrios, que fue una herencia que hemos recibido, y que esa sociedad que vivía pacíficamente aquí en Puerto Rico, aunque estaba ya siendo atacada continuamente por los indios caribes de las Antillas Menores, aunque indios con una cultura muy parecida a la de los taínos, pero que eran guerreros, tenían para ellos los valores, era la guerra. Por eso es que mientras la sociedad taína los jefes eran hereditarios, en la sociedad caribe los jefes se nombraban porque eran jefes de guerra. Yo siempre comparo a los caribes con los vikingos. Era una sociedad así en que el valor era la guerra, la conquista, los ataques, y estaban atacando continuamente a Puerto Rico, bueno, a los aboriquén. Así lo vemos cuando el propio Cristóbal Colón, antes de conocerse aboriquén, antes de llegar a lo que es hoy Puerto Rico, encuentra mujeres de aboriquén que eran cautivas de los caribes, que las tenían, y ellas son las que dirigen a Cristóbal Colón a Puerto Rico. Y yo he llamado la atención a un hecho que cuentan algunos de los cronistas, que cuando ya estaban
a la vista de la isla de Boriquén, algunas de esas mujeres se lanzaron al mar, que yo he llamado eso la primera muestra de amor patrio, o sea que ya hay un concepto de patria, y las mujeres se lanzan al mar para llegar a su tierra, de la cual habían sido capturadas por los caribes. Y esa es la sociedad que llega a ver a los conquistadores con cierta hospitalidad. Del padre de las casas habla de cuando él llega a Puerto Rico por primera vez, a Boriquén, en el 1502, cómo los indios venían a traerles frutas y a traerles regalos, mientras que los caribes no recibían en esa forma a los conquistadores españoles. Ahí me gustaría, Ricardo, sí, a todos nuestros amigos que nos están viendo en sus hogares, destacar, Eduardo, algo que nos ha planteado Ricardo. Una nación que ya estaba representada y tenía su propia organización. Así es. O sea que tú nos estás planteando ante el pueblo de Puerto Rico, para orgullo de todos los que nos están viendo, de esa nación organizada en el 1493, con un orgullo ya nacional, como para que las mujeres se tiraran al agua. Sí, sí, un sentimiento patrio. La alegría de ese sentimiento patrio. Yo recuerdo, Eduardo, que eso es maravilloso. Sí, ya lo creo que sí. Yo recuerdo haber leído, Ricardo, tú quizás puedas tenerme más información, pero yo recuerdo haber leído de un estudio que hizo una vez el Departamento de Salud en Puerto Rico en las áreas urbanas, no en la ruralía, en las áreas urbanas, y encontraron un 8% de la población tenía dientes de pala. Y eso es un porciento alto para estar hablando de las zonas urbanas. Sí, no, indudablemente hay una herencia física que también se muestra con claridad cuando tú visitas zonas del interior de Puerto Rico. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención una vez que me invitaron a dar una conferencia en Sabana Grande, el tipo físico de las personas allí, y en las llamadas indieras, indiera fría, en las Marías, tú ves unos tipos físicos donde hay los rasgos, porque indudablemente el español no es porque fuera mejor que los ingleses o que los franceses, sino es que venía ya acostumbrado al mestizaje racial. España había sido una tierra donde habían desde los egipcios, los fenicios, los cartagineses y finalmente los árabes. Y los españoles estaban acostumbrados a ese mestizaje racial, de manera que cuando ellos llegan aquí a Puerto Rico, al resto de América, se van a mezclar con las mujeres. No solamente porque no tenían ese prejuicio desde el punto de vista racial ni religioso como tenían otros europeos, sino también por interés. Por ejemplo, las mujeres de los caciques, a lo mejor el cacique moría o lo mataban, y entonces muchos españoles se casaban con estas mujeres, y entonces, siguiendo las pautas feudales de España, alegaban que esos terrenos le habían pertenecido al padre o al marido o al tío de la mujer, y que ellos eran herederos. O sea, hay unas situaciones muy interesantes que algunas todavía no han sido debidamente estudiadas. Pero volviendo a lo que tú decías, sí, ya hay un sentimiento patrio, y hay un sentimiento también que es muy importante de relación con los otros indios taínos que vivían en las otras Antillas Mayores. Yo encontré un documento hace años donde un cacique del Higüey, en Santo Domingo, decía, porque que ellos habían celebrado la muerte aquí cuando matan a los españoles para probar que los españoles morían igual que ellos, y se inicia la rebelión bien temprano, en enero del 1511, y ese cacique, que se llamaba a sí mismo Diego, en el Higüey celebra eso, y cuando él lo capturan los españoles, y él alega que él era pariente de Agüeybana, o sea que ya había un parentesco, y más tarde sabemos que los caciques de la Española, huyendo de los conquistadores españoles, llegaron a Cuba, el caso de Atuey. O sea que las Antillas, esa idea de Hostos, de Betances, de mucho de Luperón, de la confraternidad antillana, existía ya en la época indígena, existía esos vínculos de que lo que se hacía aquí se conocía ya en el español. El padre de las casas dice que todos los días llegaban canoas de indios de Boriquén a intercambiar productos en el Higüey. Y así que tú has dado la oportunidad, Ricardo, de que todos nuestros amigos que te están escuchando en sus hogares hayan podido captar
de que esta nación puertorriqueña es parte de una gran nación, la nación antillana. Sí, sí. Que cuando oímos hablar a Betances, cuando vemos a Betances, embajador de las tres Antillas, o a Eugenio María de Hostos, maestro de las Antillas, o a toda esa integración que hemos vivido en el siglo XIX, en el siglo XX, que ya vivían decenas de miles de puertorriqueños en República Dominicana, que cuando se envuelven en la construcción del túnel de La Habana ya era parte. ¿Por qué se envolvían? Ya eran parte de una cosa que estaba construyendo. Y esas Antillas pues tienen un futuro inmenso en este mundo de hoy. Por eso que todo esto que nos estás explicando, pues terminaremos sintiéndonos mucho más orgullosos de ser puertorriqueños, de esta gran nación y de esta Antilla. Pero queremos seguir trayendo, porque si seguimos teniendo información es que de esa índole. La confraternidad santillana es muy interesante en las Antillas mayores, ¿verdad? Indudable. Tenemos evidencia histórica y todavía falta por seguir las investigaciones con los indios de Boriquén, con los de la Española y más tarde los de la Española con los de Cuba. Pero esa es la herencia que va a dejar, y que el español se empieza a mezclar con los indios. Se habla mucho del exterminio y demás. Hubo exterminio, pero fue por el hecho principalmente el trabajo que se obligaba al indio a hacer en las minas. Y el indio parece que no era una persona como más tarde va a ser el negro, de mayor fortaleza, porque a los españoles les sorprende la facilidad con que morían los indios. Hay un estudio que se hace en el siglo XVI temprano por los padres dominicos, y muchos de los conquistadores dicen, pues mire, yo me casé con una india y se murió muy pronto. Yo creo que el cambio de comida que sufrieron ellos, de una comida muy frugal que tenían los indígenas, a cuando empiezan a traer cerdos y unas carnes, le va a hacer daño al indio. Y también las enfermedades que trae el europeo, que eran desconocidas en América, ¿verdad? El catarro común, el sarampión, la viruela. La viruela, hay una epidemia de viruela hace 1529, y los documentos históricos dicen que una tercera parte de la población indígena murió. Y por la viruela fue que Hernán Cortés pudo conquistar a México, por la epidemia de viruela Cuba allá. O sea que esa hace que la población vaya reduciéndose considerablemente, pero queda una huella. Por ejemplo, tenemos evidencia de el administrador de la hacienda del rey en el Toa. Ese se casa con la sobrina del cacique Caguax, y se sabe que tuvo un hijo con ella. Y hay ese mestizaje que ha quedado esa huella en Puerto Rico, huella racial y cultural. Como decía, la importancia de los vocablos taínos en el español nuestro, que algunos de esos vocablos han entrado bien temprano al diccionario de la lengua española, ¿verdad? Son vocablos muy importantes. Para la palabra canoa de los taínos entra ya para el 1493, está ya esa palabra en la segunda edición del diccionario de Nebrija, y entonces muchas otras palabras y la riqueza de los frutos. Nosotros, por ejemplo, en Puerto Rico hemos vivido a base en una agricultura del tabaco, pues el tabaco se lo debemos a los indios. En una agricultura, como un tiempo que hubo en Puerto Rico muy importante, de la piña. La piña era de aquí, es más, la piña, dice el padre de la casa, que es aquí donde por primera vez se encuentra la piña. O sea que hay esa herencia que es importante y que hay que conocer, y en el campo musical, sin la maraca taína, pues estaríamos muy mal, ¿verdad? Para nuestra música. Y también el huícharo. El huícharo, yo tengo mis dudas sobre el huícharo, estoy estudiando eso, porque hay una posibilidad de que el huícharo fuera africano. Pero se dice, y la palabra güiro es una palabra taína, ¿verdad? Pero hay mucho que seguir buscando y seguir estudiando. Pero lo interesante es que cuando esta población indígena como gran sociedad va decayendo, va desapareciendo, queda ese mestizaje ya del puertorriqueño. Y entonces el español, que no estaba acostumbrado, porque lo había hecho en su tierra, primero con los musulmanes, a trabajar con las manos. Trabajar con las manos en el siglo XVI pues era un poco indigno. Había que buscar a alguien que trabajase por uno, y en España habían sido los musulmanes que habían sido conquistados, y aquí fueron los indios. Pero cuando se acaba el indio, que también se empieza a acabar el oro, ahí lo que va a surgir es la agricultura
de la caña de azúcar, porque el azúcar era muy valiosa en Europa, y entonces empieza a traerse el negro africano de la región occidental. Que es otra parte importante en la formación de la región occidental y central de África, que es de donde van a llegar. Aquí algunas personas hablan de los zulú y demás, yo no sé de ningún zulú que viniera a Puerto Rico, pero son principalmente del área esta, de la costa occidental y central. O sea, los grupos principales, por los estudios que yo he podido hacer, son los yoruba, por ahí de Nigeria, y entonces grupos del Congo y de Angola, que van a ser muy importantes en el siglo XIX. Y la frase esa de mandinga, porque los mandingos también es de la otra. También, sí, son grupos que no tienen dinga, tienen mandinga. Pero mandinga era un grupo de África. O sea que vienen todos esos grupos y el español va a hacer con el africano lo mismo que hizo con el indio, mezclarse con él. Y empieza ese mestizaje ya racial, y el indio también se va a mezclar con el negro, porque es interesante que hay algunas de las primeras rebeliones de los negros tienen el apoyo de los indios, porque los dos son dos pueblos oprimidos que están luchando por su libertad, y se empiezan a unir, y ahí empieza el mestizaje del indio con el negro y el negro con el español, y va a surgir ese gran mestizaje racial que es lo que nos caracteriza a nosotros. A mí me parece que tú nos has dado la oportunidad a todos nuestros amigos de hablar de los orígenes de nuestra nación, del tiempo que llegó, se encontraron las culturas, que ya teníamos una nación forjándose con una personalidad débil, pero una personalidad definida. Hablas de la caña que después en Haití hizo posible la primera república de América, y ha traído unos elementos extremadamente interesantes. Aquí perdona que te interrumpa, esa creo que es el escudo del instituto, ¿verdad? Los tres elementos fundamentales de nuestra nacionalidad, el indio, el negro y el español. Muchos lo criticaron cuando yo le pedí a Omar que me hiciera ese dibujo, porque yo tomé esa idea del Oriental Institute de Chicago, donde yo estudiaba, que tenían las culturas de Oriente, las culturas de Occidente, como el mestizaje. Es interesante porque ya, por ejemplo, los historiadores, mi maestro y buen amigo Lidio Cruz Monclova, establecía que el concepto de nacionalidad nuestro florece en el siglo XIX, cuando ya el puertorriqueño, ese mestizo, que producto del matrimonio de negros con conquistadores blancos y con herencia indígena, pero yo creo que es muy anterior. Por ejemplo, hay un episodio que yo siempre he querido escribir sobre él, pero nunca he tenido el tiempo, y es que uno de los descendientes de Juan Ponce de León, a fines del siglo XVI, se enoja considerablemente porque en una fiesta nacional no le dan los honores que él se merecía. Era un criollo nacido aquí, ¿verdad?, de la familia, y se enoja porque el gobernador español que ha venido lo ha ignorado, ¿verdad?, por ser criollo. Y entonces el hombre coge y busca un burrito y le monta un niñito negrito en el burrito con un trapo de bandera, porque era el correr la bandera del rey, que era un honor que se le concedía a la familia Ponce de León por haber sido los conquistadores, pero ese gobernador español pues lo mira y entonces lo maltrata, y entonces él le hace esa maldad, ¿verdad? Y lo meten a la cárcel. Pero ya eso a mí me da la idea de ya que empieza un prejuicio y ya también una lucha de identidad. Yo soy puertorriqueño, y a luchar frente al que viene de afuera, que entonces que van a surgir, porque esos prejuicios contra el puertorriqueño en tiempo de España van a ser más fuertes en el siglo XIX y el siglo XVIII, ya porque ven ya el criollo como un posible enemigo. Ya el criollo está reclamando ciertos derechos que no se habían reclamado antes, y ahí viene un poco el prejuicio de que no hubiera puertorriqueños o criollos nacidos aquí en el ejército. Hay cierto prejuicio para el sacerdocio también, para mantenerlo, como la decimos gobernación, nosotros, la conducción de la cosa pública. No, todo eso venía ya de España, pero te digo, en posiciones clave no lo van a permitir. Pero ahí sigue esa fuerza
criolla nuestra que sigue reclamando este derecho y que claro va a culminar ya en el siglo XIX su reclamación de derechos, pero por ejemplo en el siglo XVIII está Miguel Enríquez, que es un mulato, que es el hombre más rico de San Juan y de Puerto Rico, porque era un corsario que había conquistado muchas naves de los enemigos de España, ingleses y franceses, y el rey le había dado hasta su medalla con la real efigie. Y Miguel Enrique se paseaba por las calles del viejo San Juan y hasta el gobernador se tenía que quitar el sombrero frente a él porque llevaba la gran medalla con la efigie del rey. Y era un mulato, y entonces había cierto prejuicio contra él y ciertas conspiraciones, y el hombre finalmente se tuvo que refugiar en la iglesia, porque era muy rico y muy poderoso. Y eso nos va dando una idea de ese criollo, ese puertorriqueño que va surgiendo y que va reclamando poderes y tomando poderes. Y yo diría que la figura clave finalmente es José Campeche. José Campeche es el hijo de un esclavo negro que obtiene su libertad y se casa con una mujer blanca de Canarias. Y José Campeche es el puertorriqueño más ilustre en el siglo XVIII, el hombre que era un místico, ¿verdad? Él nunca se casó. Hay una historia romántica de que no se casa porque por su herencia negra, pues no puede casarse con la mujer que él quiere, pero es el hombre que vive casi en el convento con los dominicos, que pinta a los gobernadores, es el gran artista nuestro y uno de los grandes artistas de la América del siglo XVIII, José Campeche, que para mí ilustra ya ese producto de ese mestizaje racial y cultural que nos define a nosotros. Y ya eso pues va a culminar en un hecho que los puertorriqueños a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene, y es que los patricios nuestros, Betance, Ruiz Belvi, Valdoriotti, son defensores de la abolición de la esclavitud, que eso les llama la atención a los españoles, porque van José Julián Acosta y Valdoriotti a reclamarle a España la abolición de la esclavitud, que como dice Castelar, el gran orador español, nunca se había visto que los amos vinieran a pedir la libertad de los siervos, ¿verdad? Tú traído algo extremadamente interesante. Tú traes una nación ya presente, que era la nación taína, parte de ese conglomerado antillano. Nos lo ha unido ya al español y nos trae y nos ha dado evidencia de que empieza a forjarse una lucha por ser puertorriqueño. Y eso me gustaría por defender sus derechos. Sus derechos. Y por eso la abolición. Porque vamos a llegar, como no tenemos mucho tiempo, Ricardo, vamos a llegar por lo menos hasta Arismendi. Sí. Bueno, sí, el obispo Arismendi, que Power, es un puertorriqueño, Power, el prejuicio que hubo contra Power, porque hay un detalle que yo quisiera llamar la atención, y es que yo se lo recuerdo a mis estudiantes. Nuestros patricios lucharon por la abolición de la esclavitud. En otros países hubo guerras civiles porque se abolió la esclavitud, ¿verdad? Aquí no se puede mencionar a nadie prominente que defendiera la esclavitud, hubo esa lucha. Y entonces cuando el primer puertorriqueño que es designado obispo, Arismendi, que es un hombre liberal, porque se ha formado en Caracas con todos los movimientos liberales, hay prejuicio contra él por parte del gobernador, que es un déspota español, Meléndez, y finalmente con Ramón Pover, que es otro detalle interesante, porque aquí se habla de que la democracia llegó a Puerto Rico el otro día. Yo digo, ¿y cómo se eligió a Ramón Pover frente a la enemistad del gobernador español? Y el pueblo vota, igual que a Valdoriotti de Castro. Los gobernadores, estos militares déspotas que había aquí en el siglo XIX, perseguían a Valdoriotti, perseguían a todos los liberales puertorriqueños. Sin embargo, el pueblo votaba por ellos y eran los que fueron a las cortes españolas, que Valdoriotti fue uno de los pocos que se atrevió a levantarse en las cortes para votar en contra del regreso del rey. Y las propias cortes dispusieron cuando la Guerra de Independencia Española en el 12 que los diputados iban a ser electos, que no era cuestión de que el más poderoso, era que serían electos. Sí, o sea que es un punto que es muy interesante para nosotros, de que a veces hay una diferencia entre la historia de la democracia, así de elecciones entre Puerto Rico y los otros países de Hispanoamérica, pero los otros países de Hispanoamérica se levantaron en armas, tomaron el poder, de ahí vienen los caudillos militares, que nosotros no los tuvimos, y nunca tuvieron esos ejercicios democráticos que nosotros tuvimos aquí en Puerto Rico. Y eso yo creo que hay una diferencia en ese sentimiento puertorriqueño, que aquí un militar no tiene el prestigio que tiene
en Hispanoamérica, porque fue una área que se crean unos caudillos militares, ¿verdad? En Puerto Rico no hubo, por eso es que hay tan pocos monumentos aquí de hombres a caballo. Aquí fue, como digo yo, nuestros hombres eran de la pluma, de la palabra, y va a surgir esa lucha que se va a llevar a las Cortes Españolas y que finalmente se va a continuar con la autonomía y la búsqueda de la independencia, con los puertorriqueños que salen a pelear a Cuba, porque aquí se intenta pelear en el 68 en Lares, pero Puerto Rico hay que recordar que era un presidio militar, desde aquí era donde se movían las tropas para Sudamérica, para Cuba, o sea que aquí militarmente era casi imposible pelear, como lo es ahora también con las fortalezas militares de Estados Unidos. En aquel tiempo, Ricardo, teníamos el problema de que nos querían mantener en esclavitud, nos perseguían, etcétera. Ahora tenemos un problema de la tecnología. Sí, sí. Ahora los técnicos quieren decir, pues vamos a hacer otro receso. Y entonces buscamos al final cómo podemos. José Milton, para cerrar el programa, antes de entrar el tema de la tecnología, que por sí es muy largo, yo mientras Ricardo iba hablando, recuerdo un incidente muy hermoso, acentuando el hecho de que se elegían a los diputados, y es que cuando se eligió a Power para diputado de las Cortes, su contrincante más fuerte fue Arismendi. Ellos mismos eran, y sin embargo Power le gana en las elecciones. ¿Y quién es el que le hace la encomienda de ir y defender la nación puertorriqueña? Exacto. El propio Arismendi, que es el que ha perdido. O sea, hay como una lección, ¿verdad? Sí, que ese hecho es el que llama a Lidio Cruz Monclova, ¿verdad? Cuando Arismendi ya le pide que vaya a defender a su patria. Exacto. O sea, que ya Puerto Rico es la patria y ellos van a España a reclamar derechos y los reclaman. Y antes lo habían ido, o más tarde lo van a hacer en el 1865, cuando van Acosta y otros, a Ruiz Belvi y otros, a reclamar la abolición de la esclavitud. Así que ya hay una conciencia nacional, ya hay un puertorriqueño que sigue luchando por nuestra soberanía. Regresamos pronto con la conclusión de nuestra entrevista con don Ricardo Alegría. Ricardo, dominamos la tecnología y regresamos ahora para podernos despedir de nuestros amigos que nos han permitido llegar a su casa, que podamos empezar a redondear toda esta maravillosa historia que tú nos has traído de una nación taína que empieza a tener la experiencia de los negros y los españoles y que empieza ya a luchar por su propia personalidad cuando habla de el obispo Power. Como inclusive el vencido le da el poder, el vencedor le da el poder al vencido para que represente su nación puertorriqueña. Así que yo estoy totalmente seguro que estoy interpretando el reclamo de todos los que nos están viendo. Quieren ver cómo tú terminas y puedes redondear. No, es que claramente es una secuencia que comienza con la rebelión indígena en el 1511, ¿verdad? Bien temprano, y que ha continuado a través de la historia nuestra. El que no la quiera conocer, pues está evidente de la lucha por la abolición de la esclavitud, la lucha por la soberanía, y que finalmente pues llega a la fundación del Partido Nacionalista, la lucha por una lucha en que aquí el amigo participó conmigo, la Marcha de la Nación, cuando un gobernador de Puerto Rico dijo que Puerto Rico nunca había sido una nación, y nosotros le contestamos, pues venga a saber la marcha que vamos a hacer. Se hizo una marcha de afirmación nacional, y hoy día la palabra nación, que estaba un poco tabú por algunas personas muy tímidas en usarla, hoy día se usa mucho lo nacional. Y es que el reconocimiento de que Puerto Rico es una nación que lo único que no tiene soberanía política, pero tenemos todos los atributos de la nacionalidad. Y se va creando conciencia, la nación, la bandera, el idioma, se ha ido poco a poco creando la conciencia, y yo creo que ya... Sí. Y las personas van entendiendo que es una nación que lo único que le falta es soberanía, porque soberanía es diferente a la nacionalidad, que fue la confusión de algunas personas. De manera que esa es la historia que está todavía sin terminar en algunos aspectos, pero que ha estado dirigida desde 1511, diría yo, hasta llegar ya a nuestra época en que seguimos los puertorriqueños que conocemos y que queremos nuestra historia,
y queremos nuestro país de lograr la soberanía, que es lo que nos falta. Precisamente en este momento que estamos hablando de lograr la soberanía y que tenemos una nación que a nadie, yo creo que hay un consenso general en Puerto Rico, después de esa marcha, ya no se le ocurriría a ningún gobernador hablar de que esto no es una nación. Ya hay un consenso que esto es una nación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro, totalmente de acuerdo con ello. Entonces hay una Se ha lucha. confundido lo de nación con lo de los países soberanos. Exacto, sí. Y muchas personas dicen, si Puerto Rico es una nación, ¿por qué no está en las Naciones Exacto, Unidas? eso Que es un es cuento grande. interesantísimo, porque si iba allá a las Naciones Unidas, se iban a llamar los Estados Unidos. No pudieron y entonces se utiliza el nombre de nación, pero si el que lea los estatutos de las Naciones Unidas van a ver que luego que comienzan los estatutos no se usa la palabra nación en más ningún lugar. Precisamente, eso es lo que quería para darle entrada a Ricardo al final del programa, el aspecto de la soberanía que hemos mencionado. Soberanía para el pueblo de Puerto Rico, que oye esa palabra cada rato, y sabes, son los independentistas, esos son soberanía, son los poderes políticos, entiendo, Ricardo, que necesita la nación puertorriqueña Para gobernar. para constituir el Estado que va a dirigir su destino y tener fuerza para poder timonear Te voy ese para camino. rápidamente dar un ejemplo que yo estoy trabajando ahora en eso. Yo quiero que Puerto Rico, y ustedes me han ayudado, sea parte de la UNESCO. Pues Estados Unidos no nos ha permitido a nosotros ser miembros de la UNESCO, cuando Inglaterra le ha permitido a la isla Caimán, que no deben haber más de 5.000 habitantes, ser miembro de la UNESCO. Primero la UNESCO en la sección de las Américas Latinas. Aruba es miembro de la UNESCO, las Islas Vírgenes Británicas son miembros de la UNESCO y Puerto Rico no es miembro de la UNESCO. Y eso es una limitación claramente colonial, absurda, ridícula. Te voy a hacer una pregunta de una persona que tú quisiste mucho y conociste muy bien. Tú estás más o menos sintetizando con aquella expresión de Luis Muñoz Marín, cuando nos habló en el 52 que quedaba una cadena larga y un plomo en la cabeza, que era lo que había que eventualmente canalizar y resolver. Eso es lo que el pueblo más o menos debe entender cuando tú hablas de soberanía, hablamos de Estado y hablas de la nación taína y de la nación actual. Eso es... Sí, indudablemente que nosotros tenemos el derecho de gobernarnos. ¿Por qué nosotros se nos va a obligar a el arroz que compramos en California, tenerlo que traer en los barcos más caros que son los de Estados Unidos? ¿Por qué no lo podemos traer en otras embarcaciones? Esos son los rasgos coloniales absurdos, ¿verdad?, que hay, y la intervención a veces en Puerto Rico en asuntos nuestros que no debe haber lugar a duda. Lo que pasa es que muchas personas confunden el dinero que viene de Estados Unidos como si fuera un regalo, cuando eso es dinero que se nos debe a nosotros, el seguro social, los pensionados, los heridos que han llegado del ejército. Y entonces hay algunos dineros que sí se podrían decir, pero son para hacer carreteras, para hacer aeropuertos, pero Estados Unidos podría tener las bases militares que tiene aquí sin esas carreteras y sin esos aeropuertos. Y sin pagar nada por eso. Que eso es Voy a lo que hacer hay una que pregunta entender. ahora sobre eso de los dineros, Ricardo. ¿Qué % del dinero que recibe Israel por mantenerse en lucha contra en el Mediano Oriente y los palestinos recibimos nosotros? No, mucho más Israel y muchos otros países. Más de 10 veces recibe Lo nuestro, Más de 10 veces. lo nuestro irresponsablemente, la gente, los periódicos dicen, en Puerto Rico le entran 11 billones todos los años, pero son 11 billones de los cuales más de la mitad es el seguro social. Yo recibo mi cheque de seguro social. Pero usted aportó a Lo he eso. estado pagando desde los años 40, ¿verdad? Claro. Y entonces los veteranos de la guerra, los que han venido locos de Vietnam o de Corea, pues tienen derecho a recibir también, los pensionados del gobierno de Estados Unidos, y queda entonces sí un dinero que se puede decir que es un regalo, pero los propios Pell Grants para las universidades, ¿a cuántas personas le estamos educando nosotros a ellos? La NASA viene aquí todos los años, se lleva a los graduados de Mayagüez de ingeniería. Ahora mismo la directora de medicina de Nueva York se graduó de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cuánto cuesta
graduar a un estudiante de medicina. Y tengo que El añadir... 60% de los médicos graduados de la Escuela de Medicina de Puerto Rico se van para Estados Exacto, Unidos. así que no Cada un médico regalo. nos cuesta $30 y pico Pues, mil dólares al esa es año. la historia. Pero tengo que añadir que esa beca, esos llamados Bells, que es lo que usted ha puesto el ejemplo, eso no es una exclusividad de los Estados Unidos. Todos los países en el mundo dan becas de estudio. Por eso sí. Así que eso Por eso, no te digo que nosotros revertimos parte de eso, lo enviamos a través de los Me graduados. parece que tú no estás tratando de que se interprete, no estás, y eso por eso que quiero aclarar, en ningún momento que nuestros televidentes puedan entender que estamos en una misión de criticar, no, lo que estamos en una misión de darle fuerza al nacional puertorriqueño, de todo lo que tiene derecho, de todo lo que es capaz, que al desarrollar la autoestima con los poderes que tiene, va a tener un dinero que le corresponde y va a tener entonces unos poderes políticos para conquistar las demás cosas. Y que esa es la gran lección que nos ha dado esta noche con el origen de la nación puertorriqueña y su gente, una gente orgullosa, una gente que ha sido atacada bestialmente, pero como decía Neruda en una oportunidad que yo tuve de varias horas con él en Chile, que si algo había que admirar del puertorriqueño era su tenacidad en la forma de defender la lengua española que otro pueblo, bajo el dominio absoluto de un poder tan poderoso como Estados Unidos, no hubiera podido lograrlo. Sí, no, por eso yo en la anoche cuando me dieron el premio Neruda dije que no era mía Ricardo Alegría, era Puerto Rico, yo era meramente el símbolo, porque Neruda reconocía la lucha nuestra para poder mantener la lengua española que ha sido un baluarte de nuestra nacionalidad. Ricardo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han estado viendo y escuchando esta noche. Les recuerdo que todos los lunes a las 10 de la noche por el canal 10 volverá el Ateneo a su casa. La próxima semana tendremos con nosotros a la doctora Ivonne Acosta hablando de las controversias en Puerto Rico discutidas en el Ateneo, que tú has recogido libros, la mayoría de ellos, y a Juan Manuel García Pasalacua hablándonos sobre los naturales y la patria en tiempos de España, dándole la parte política a todo eso que tú como antropólogo e historiador esta noche le has presentado al pueblo de Puerto Rico. Hasta la próxima semana, lunes a las 10 por el canal 10. Privilegio, tanto Eduardo como yo, de compartir con alguien que Puerto Rico se siente honrado de que es puertorriqueño. Alguien de que acaba el mundo reconocerle una figura dentro del centenario de don Pablo Neruda. Un hombre que ha sido reconocido desde Madrid a La Habana y en todas las partes, que se conoce su obra y se conoce prácticamente en varios continentes. Así que está con nosotros para hablarnos del origen de la nación y su gente, don Ricardo Alegría. Muchas gracias por la invitación y para mí es motivo de gran satisfacción y orgullo estar en un programa del Ateneo puertorriqueño, porque al hablar de la formación de la nación, pues hay que recordar que el Ateneo ha sido un baluarte en esa lucha, un baluarte que, como escribía yo hace poco, la institución cultural más antigua de Puerto Rico y una institución de gran prestigio, donde ha estado siempre preocupada. El Ateneo puertorriqueño se complace en presentar su programa El Ateneo en su hogar,
con el licenciado Eduardo Morales Coll, presidente del Ateneo, el doctor José Milton Soltero, presidente de la sección de Ciencias Políticas y Morales, y el profesor Roberto Ramos Perea, director ejecutivo del Ateneo puertorriqueño. Esta noche estamos en su casa, con la autorización de ustedes y la invitación de ustedes, el presidente del Ateneo de Puerto Rico, el licenciado Eduardo Morales Coll, que es parte de la vida total de esta nación, porque creo, Eduardo, que lleva 20 años dirigiendo el Ateneo. 24. 24 años, o sea que ya pasó de mayoría de edad. Y Eduardo tiene muchísimas cosas que hablar con ustedes y contarnos a nosotros de esa experiencia de los 24 años de la nación. Pero esta noche tenemos el así lo vemos cuando el propio Cristóbal Colón, antes de conocerse a Boriquén, antes de llegar a lo que es hoy Puerto Rico, encuentra mujeres de Boriquén que eran cautivas de los caribes, que las tenían, y ellas son las que dirigen a Cristóbal Colón a Puerto Rico. Y yo he llamado la atención a un hecho que cuentan algunos de los cronistas, que cuando ya estaban a la vista de la isla de Boriquén, algunas de esas mujeres se lanzaron al mar, que yo he llamado eso la primera muestra de amor patrio, o sea que ya hay un concepto de patria, y las mujeres se lanzan al mar para llegar a su tierra, de la cual habían sido capturadas por los caribes. Y esa es la sociedad que llega a ver a los conquistadores con cierta hospitalidad. Del padre de las casas habla de cuando él llega a Puerto Rico por primera vez, a Boriquén, en el 1502, como los indios venían a traerles frutas y a traerles regalos, mientras que los caribes no recibían en esa forma. Tenemos hoy día nosotros que mantenemos la guayaba, la piña, la guanábana, toda esa es parte de esa herencia, y una herencia cultural que también llega al lenguaje. Nosotros tenemos cerca de 500 vocablos que son palabras taínas, especialmente los nombres de los pueblos, de muchos barrios, que fue una herencia que hemos recibido, y que esa sociedad que vivía pacíficamente aquí en Puerto Rico, aunque estaba ya siendo atacada continuamente por los indios caribes de las Antillas Menores, aunque indios con una cultura muy parecida a la de los taínos, pero que eran guerreros, tenían para ellos los valores, era la guerra. Por eso es que mientras la sociedad taína los jefes eran hereditarios, en la sociedad caribe los jefes se nombraban porque eran jefes de guerra. Yo siempre comparo a los caribes con los vikingos, era una sociedad así en que el valor era la guerra, la conquista, los ataques, y estaban atacando continuamente a Puerto Rico, bueno, a Boriquén, por la nación, no solamente darla a conocer, sino también que la conservemos. Al hablar de la historia de nuestra nacionalidad, tenemos que remontarnos al momento del descubrimiento, de la llegada de los conquistadores españoles, 1493. ¿Qué encuentran ellos aquí en Puerto Rico? Encuentran una sociedad debidamente organizada, de la cultura de los indios que los antropólogos hemos llamado taínos, y que estaban ya organizados con cacicazgos ya en un desarrollo, especialmente en el caso de Puerto Rico. Es probable que casi toda la isla de Puerto Rico, si no toda, estuviera gobernada por un gran cacique, o sea que ya eso demuestra una centralización de poderes. Y es una sociedad que vivía de la agricultura. Muchas de las plantas que nosotros hoy día cultivamos las hemos heredado de ellos, no solamente batata, maíz, yuca y otros, sino también las frutas que tenemos.